¿Qué tal? Buenos días. El yihad versus el magmundo. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado esta mañana. Es un verdadero honor tener aquí en República al señor embajador de Marruecos, su excelencia Tariq Louhari. Bienvenido a República. Muchas gracias, es un placer, es un honor. Bueno, en 1995 el señor Benjamín Barber es un académico que desgraciadamente ya falleció, escribió un libro que se llamaba Yihad versus el Magmundo y escribía acerca de las tensiones que existen entre nosotros, el oeste, el mundo corporativo, y de repente las culturas tribalistas que todavía prevalecen en buena parte del Medio Oriente. Quisiera saber cuál es su valoración inicial para que empecemos esto. Bueno, nosotros en el Reino de Marruecos consideramos que el problema del yihadismo es un problema serio, es un problema internacional, es un problema que tiene razones y causas profundas, arraigadas, y por lo tanto lo hemos tomado con la seriedad necesaria en colaboración con muchísimos países amigos, tanto países árabes islámicos como con países occidentales, esencialmente Estados Unidos y la Unión Europea. Y hemos tomado medidas drásticas, medidas fuertes, medidas que han dado un resultado efectivo y eficiente en la lucha contra todo lo que es el yihadismo, que desemboca en lo que es el terrorismo, que es la gran preocupación internacional en la actualidad. Y Marruecos ha tomado medidas concretas como la formación, como el desarrollo humano, como la sensibilización mediante campañas que se han hecho, muchas de ellas un esfuerzo personal del Reino de Marruecos con una concepción muy moderna, muy avanzada para afrontar ese problema. Lo hemos hecho también en colaboración y en cooperación con países como España, como Francia y como Inglaterra, países que evidentemente han sufrido este tipo de terrorismo o de acciones terroristas. También lo estamos haciendo mediante la formación, una formación consciente, una formación profunda de los imames, porque consideramos que uno de los factores que causan ese problema es la formación, es el discurso político religioso que pueden transmitir algunos extremistas. Para ello nosotros tenemos organismos internos en Marruecos compuestos por ulemas. Marruecos es un país que se caracteriza precisamente por la moderación, por la apertura, siempre ha sido un país de diálogo, de civilizaciones, de culturas, de religiones, y a partir de ahí hemos aprovechado este legado, hemos aprovechado esta realidad nuestra particular, peculiar en todo el mundo árabe e islámico, la hemos utilizado precisamente para transmitir un islam, el verdadero islam, el islam maliquita, el islam moderado, el islam que defiende la conversación, que defiende el diálogo, que defiende el entendimiento entre los pueblos. Porque nosotros hemos convivido desde siempre con los judíos, que son un elemento fundamental del componente, digamos, étnico de Marruecos. También hemos convivido con los cristianos durante siglos y siglos, durante la época en que estábamos en el Andalus, en España y también nosotros consideramos que el desarrollo humano es algo fundamental, porque el yihadismo y el terrorismo y la violencia y el extremismo se nutren de la realidad de la pobreza, de la realidad del desconocimiento, y por lo tanto el problema hay que afrontarlo desde esta perspectiva, sensibilizando a la gente mediante campañas, formando a la gente y educando a la gente y transmitiendo el ideal del verdadero Islam, que es un Islam tolerante, que el Islam defiende la paz, el Islam defiende el diálogo. Esto es fundamental, siempre ha sido así. Este es un fenómeno reciente
razones religiosas puede haber, pero también hay razones políticas, hay razones económicas, hay razones sociales, hay razones culturales, y todo esto necesita un análisis profundo, un análisis consciente para poder entre todos llegar a soluciones y conseguir logros concretos en este aspecto. Ahora, Su Excelencia, pregunta, de repente de Marruecos no hemos escuchado de que hay grupos extremistas que de repente atentan contra el oeste. Casi buena parte de los grupos extremistas que hemos escuchado vienen de países sumamente ricos como Qatar o Arabia Saudita. ¿Por qué esto es así? Bueno, la realidad, como digo, es que evidentemente hay un pensamiento extremista en el mundo islámico. Un pensamiento islámico. Y hay que tener en consideración un factor muy importante. Los países islámicos son los que más sufren, según las cifras y las estadísticas, del terrorismo y del yihadismo. Muchísimo más que Occidente. Cuando evidentemente ocurre un acto terrorista, un atentado terrorista yihadista en algún país occidental, el impacto es muchísimo más fuerte y la cobertura mediática es muchísimo más amplia. Pero esta es una realidad que afecta a todo el mundo. Los primeros, según estadísticas oficiales, que sufren, que tienen víctimas del terrorismo, son los países islámicos. El hecho de que los terroristas pueden pertenecer a diferentes países es porque los imames, los doctos, los sabios islámicos, hay algunos que son, en su pensamiento, son extremistas, que consideran que hay un conflicto entre la civilización, digamos, islámica o la religión islámica y las demás religiones, y transmiten este mensaje. Este mensaje es captado por jóvenes que evidentemente están en una situación desesperada o jóvenes que creen en este mensaje. Evidentemente este es un fenómeno normal. Hay que tener en consideración que los musulmanes somos 1.500.000.000, y por lo tanto los que representan el extremismo, la violencia y el terrorismo es una minoría mínima. Lo que pasa es que los actos que cometen, que evidentemente actos criminales que la humanidad rechaza en todas sus acepciones, en todos sus conceptos, son actos que tienen, como digo, un impacto mediático muy fuerte, son actos que son muy graves porque atentan contra la libertad de la gente, contra la vida de la gente, contra la estabilidad de la gente. Esto es muy grave. Lo que pasa es que es una minoría, y es una minoría que hay que afrontar con mucha coordinación, con mucho diálogo, con medidas drásticas en todos los aspectos, en el aspecto de seguridad, en el aspecto de la formación, en el aspecto de la información y en todos los aspectos posibles para poder frenar este fenómeno, que esperemos que sea un fenómeno transitorio y que de alguna forma vaya disminuyendo con todas las medidas y con la conciencia que hay por parte de toda la comunidad internacional y al frente todos los países islámicos y al frente de todos los países islámicos Marruecos, porque sin ninguna duda es el país más moderado, más abierto, con más contacto con la civilización occidental para poder hallar las soluciones definitivas a este problema. Pero es un problema que no se trata, el terrorismo no tiene nacionalidad, no tiene patria, es un fenómeno internacional que hay que afrontar con todo el coraje, con toda la valentía y con toda la fuerza necesaria para acabar con él, porque evidentemente es una lacra que no podemos seguir permitiendo y tiene consecuencias graves en todos los aspectos. Ahora, Su Excelencia, ¿por qué de repente estos imanes, y lo hemos visto por ejemplo también en Gran Bretaña, donde solo hace falta escribir extremismo islámico, Gran Bretaña, y tienes como resultado una serie de imanes que están viviendo en una democracia occidental y sin embargo están deplorando e incitando a la violencia contra la misma democracia que les da la libertad de poder expresarse de la manera que se expresan? ¿Por qué esto es así? Esta es una filosofía de vida, una filosofía evidentemente equivocada, errada.
la prueba es que ellos atentan, el ejemplo que usted da es un ejemplo ilustrativo, en Inglaterra. Lo que pasa es que ellos también atentan en Pakistán, y atentan en Afganistán, y atentan en Arabia Saudita, y atentan en Yemen, y podrían atentar en Marruecos, en Túnez, en Argelia. Este no es un fenómeno, como digo, que tenga patria, esto no va exclusivamente dirigido a Occidente. Por eso hay que enfocarlo desde una perspectiva de que esto es un problema internacional que afecta a todo el mundo, a los países islámicos, a los países árabes, a Occidente, a Asia, a todos los países. Por lo tanto, ha habido atentados en Malasia, ha habido atentados en Indonesia, ha habido atentados en Arabia Saudita. Por lo tanto, no es cuestión de que sea solamente los países europeos, digamos, que son el objetivo principal. Todos somos objetivos, todos podemos sufrir esto, y lo hemos sufrido. En Marruecos evidentemente Marruecos tomó medidas muy fuertes para frenar esto, y afortunadamente no lo padecemos tanto, pero Argelia, por ejemplo, Libia y todos los países árabes también han sufrido esto. No es que sea una cuestión de lucha o atentado contra un modo de vida determinado, que es el modo de Occidente. Puede que haya detrás un trasfondo religioso, cultural, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el extremismo es una violencia, es un pensamiento de una minoría que evidentemente lo que quiere es crear zozobra, crear confusión, y que, como digo, hay que afrontar con todas las medidas necesarias y mediante una cooperación internacional. Ahora, ¿pero qué es lo que está alimentando esto? Porque cuando de repente nosotros leemos las noticias internacionales, supuestamente dicen que es la política internacional de los Estados Unidos y su supuesto imperialismo lo que de alguna manera enoja e irrita a gente como el fallecido Bin Laden, etc. No, pero puede que sea un factor entre muchísimos otros factores. No hay que limitarse a esa forma. Sería muy fácil el enfocarlo desde esta perspectiva, el considerar que este análisis es lo suficientemente acertado como para conocer las causas y las razones, y por ende y por consiguiente encontrar ya las soluciones. El problema es muchísimo más profundo. El problema, como digo, es además de cultural, que puede ser civilizacional de alguna forma, es un problema económico, es un problema de diferencias, es un problema político, y por lo tanto hay que coordinar. Es un pensamiento que, como puede ser un pensamiento de violencia que hubo también en Occidente durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, y hay manifestaciones de violencia más allá del yihadismo. El yihadismo es una variante más, evidentemente tal vez la más grave, la que más daño hace en el mundo. Lo que pasa es que hay otras manifestaciones de odio, hay otras manifestaciones de algún tipo de racismo, algún tipo de xenofobia. Todo esto desemboca en falta de entendimiento, en falta de comprensión entre las diferentes civilizaciones y culturas, y por ende lo que causa es que nos alejamos, todos unos se alejan, y la minoría, que es la más violenta, que no tiene principios, porque evidentemente ahí no hay ni principios religiosos, ni principios culturales, ni principios morales, sino que son minorías que se van radicalizando poco a poco y que llegan evidentemente a atentar contra la vida de la gente. Ahora, señor embajador, en buena parte del mundo árabe, digámoslo así, no se caracterizan precisamente por tener unas democracias liberales al estilo de Occidente, republicanismo fuerte, sino más bien hay muchas monarquías y también dictaduras. ¿No tiene esto que ver a la hora de repente influenciar a estos grupos extremistas? Bueno, primero, esto del proceso de democratización es muy relativo. Es decir, que hay que pensar que el mundo árabe está pasando por momentos difíciles después de la primavera árabe. Hay que pensar que no todas las monarquías son monarquías, digamos, autárquicas, o son monarquías que se abren. El ejemplo es Marruecos, el ejemplo es Jordania. Son monarquías
que han avanzado muchísimo en los procesos de democratización, donde evidentemente la gente vive en libertad, donde la gente vive tranquilamente, y no hay que especificarlo ni hay que culpar a un país determinado, a una forma determinada. Como digo, los fenómenos de violencia las ha habido durante toda la humanidad, siempre ha existido esto. Esto ahora está ligado al Islam o al mundo árabe de alguna forma, pero esto es circunstancial. Esto no debe ser la norma. Este es un detalle. Los países donde no hay dictadura y los países donde hay dictadura sufren del terrorismo. Entonces este es un fenómeno que no tiene nada que ver con el tipo de régimen ni nada por el estilo. Estas son personas que no, porque todos los países árabes e islámicos condenan el terrorismo. Todos los países, las monarquías, las repúblicas, todos los países condenan el terrorismo. Nadie apoya el terrorismo, nadie financia el terrorismo. El terrorismo se financia de otra manera, tiene otras fuentes de ingreso, etcétera, etcétera. Pero estados que financien el terrorismo o que de alguna forma lo incentivan, esto evidentemente no existe, no hay absolutamente ninguna prueba que lo pueda testificar. Esto no tiene nada que ver con los estados, como digo, este es un fenómeno internacional. Desgraciadamente hay terroristas que no pertenecen al mundo árabe ni al mundo islámico. Hay terroristas también occidentales, están en el Daesh, por ejemplo, hay franceses, hay ingleses, hay americanos, hay canadienses digamos, se han convertido al Islam de una forma. Todo esto es muy dudoso, todo esto es, no hay una visión, digamos, clara sobre todo este fenómeno, pero hay que desligar el terrorismo, el yihadismo del verdadero Islam, del Islam evidentemente tolerante, del Islam pacífico, del Islam abierto, del Islam moderado. Ahora, señor embajador, usted mencionó la primavera árabe. Vimos como, por ejemplo, en Egipto el pueblo básicamente forzó la salida del presidente Hosni Mubarak. Mi pregunta es su valoración acerca de si buena parte del pueblo árabe aprecian la democracia liberal o están enamorados de las monarquías y desafortunadamente de la autocracia. No, nosotros, por ejemplo, el ejemplo de Marruecos es el mejor ejemplo que se puede dar. Nosotros somos un país monárquico desde hace 13 siglos. No conocemos otro tipo de régimen, de sistema, y estamos satisfechos plenamente con ello. Y consideramos que el monarca tiene un papel fundamental en el equilibrio dentro del Estado. Nosotros tenemos partidos políticos, tenemos parlamento, tenemos una vida plenamente democrática, hay un proceso de democratización tenemos una sociedad civil muy activa, muy dinámica, que participa en todo lo que es el descubrir de la vida política y económica del país, y por lo tanto el monarca lo que es un árbitro, evidentemente es exactamente igual a lo que está pasando en Europa. Es la misma monarquía que existe en España, que existe en Inglaterra, que existe en Holanda, que existe en los países escandinavos. Estos son ejemplos claros de que la monarquía no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver el desarrollo humano, tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver la seguridad, tiene muchos elementos y factores que no es por el tipo de régimen o de sistema. El sistema monárquico, por ejemplo, los ejemplos de Marruecos y de Jordania son los mejores ejemplos. En Marruecos nunca hemos tenido absolutamente ningún tipo de problema con la monarquía, es decir, que la monarquía siempre ha existido y no hemos convivido con esta monarquía, hemos tenido excelentes relaciones con todo Occidente, de convivencia, de colaboración, de cooperación. Esto es reconocido internacionalmente y por lo tanto nosotros en Marruecos estamos plenamente satisfechos con la monarquía y consideramos que el rey simboliza el árbitro, simboliza la persona que garantiza evidentemente los valores del Marruecos, el Marruecos moderno, el Marruecos abierto, el Marruecos que evidentemente está en un proceso de desarrollo político y económico muy fuerte, con muchos proyectos, con
con perspectivas muy positivas en todos los sentidos. En este aspecto, nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo de estatuto avanzado con la Unión Europea, tenemos acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Rusia, las relaciones internacionales muy variadas, muy ricas en todos los aspectos y por lo tanto en muchos aspectos evidentemente esto se debe inclusive muchísimo al rey, ¿no? Es decir, las monarquías, en concreto el de Marruecos del que yo puedo hablar, no obstaculizan, al contrario, son anclas fundamentales para el desarrollo del país en todos los aspectos. No veo yo ahí la relación entre el tipo de régimen y lo que está pasando en los países. Ahora, señor embajador, pregunta, si Marruecos, el reino de Marruecos tiene un rey, ¿el rey es una figura simbólica o realmente el rey manda? Y lo siguiente es, ¿tienen ustedes instituciones dentro del reino que hagan balances y contrapesos que nos pueda decir si Marruecos, a pesar de tener un rey, sea una república? Sí, lo que hay gente que piensa, hay republicanos en Marruecos. Lo que pasa es que nosotros, como he dicho, hemos sido siempre monarquía en Marruecos. Y la gente está satisfecha con la monarquía. Tenemos instituciones muy fuertes, tenemos partidos políticos que tienen muchísimos años, partidos de todas las tendencias, partidos de izquierda, partidos de centro, partidos de derecha, que siempre han sido partidos activos, siempre han sido partidos que han participado, que han reclamado, que han reivindicado dentro de la democracia. Tenemos una sociedad civil, como digo, con asociaciones, con federaciones que evidentemente actúan con una fuerza tremenda. Yo le voy a dar un ejemplo. Todo lo que se ha conseguido con Occidente no se hubiese conseguido si no fuese porque Marruecos ha dado pasos gigantescos en materia de democratización de la vida pública. Porque evidentemente los países europeos, como digo, con los cuales tenemos unas relaciones muy especiales, con un estatuto avanzado, no somos miembros porque no estamos geográficamente dentro de Europa, pero por lo demás las relaciones en todos los aspectos son relaciones muy desarrolladas y muy variadas. Y si no hubiese sido porque ha habido un proceso de democratización fuerte, sólido, consistente, no hubiésemos llegado. Se han tomado muchísimas medidas, se han hecho muchísimas reformas, tanto políticas como económicas o sociales, que dan el Marruecos de hoy, un Marruecos moderno, un Marruecos abierto, un Marruecos que está evidentemente con cifras macroeconómicas muy importantes, con proyectos gigantescos y que está atrayendo muchísima inversión extranjera, y todo esto en una convivencia y una afinidad entre el rey, entre el monarca y todas las otras instituciones, que todas tienen su papel, que todas tienen su rol, que juegan con fuerza, con eficacia, y este es el Marruecos actual. Bueno, quizá una última pregunta, y es, entonces, ¿el rey manda en Marruecos? El rey manda con los partidos políticos, con el parlamento y con la sociedad civil, y por lo tanto hay una coordinación que permite evidentemente que podamos avanzar. Como digo, el parlamento es bicameral, hay una cámara de diputados, hay una cámara de consejeros y está compuesta por partidos políticos de todas las tendencias. Como digo e insisto, es muy importante subrayar esto. Hay una sociedad civil muy activa, una sociedad civil que evidentemente vigila, una sociedad civil que reclama, una sociedad civil que reivindica, y como digo, el rey, contrariamente a lo que se puede pensar como obstáculo, es totalmente lo contrario. El rey es el que está orientando un poquito todo esto, y es el que representa el equilibrio entre todas las fuerzas del Estado. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar Israel, Irán y Etzaki Badu.
Antes de ir a la pausa, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil, en la que además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor embajador, hablemos ahora un poco de lo que para muchos árabes es un factor desestabilizador en el Medio Oriente, desafortunadamente, y es Israel. Bueno, nosotros en Marruecos ha liderado muchísimas conferencias, reuniones, ha albergado muchísimas conferencias y reuniones desde la época del rey Hassan II, el padre del actual monarca, Mohamed VI. Mohamed VI sigue la misma línea, por eso es el presidente del comité Al-Quds de Jerusalén, que es un comité que tiene un rol muy importante, tanto en la búsqueda de las soluciones y la pacificación cuando hay temas que evidentemente perjudican esta estabilidad de la región. Y evidentemente nosotros hemos defendido la necesidad de dialogar y la necesidad de hallar una solución que pueda preservar y pueda garantizar los derechos del pueblo palestino. Hemos colaborado con la comunidad internacional, con las Naciones Unidas, con la Liga Árabe, en el sentido de que consideramos que es fundamental que haya un diálogo y consideramos que es fundamental que haya la solución de los dos estados, el Estado de Israel con el Estado de Palestina, y en ello hemos trabajado, hemos colaborado muchísimo, como digo, hemos albergado muchísimas reuniones y muchísimas conferencias árabes para evidentemente encontrar un camino a un diálogo responsable, un diálogo consciente, a un diálogo que pueda tener pues como solución definitiva el que haya paz en esta región. Ahora, el premier israelí, don Bibi Netanyahu, no precisamente se ha caracterizado por ser, digámoslo así, el más conciliador. Es miembro del partido de ultraderecha, no sé decir ultraderecha, pero del Likud. Siguen colonizando parte del territorio que las Naciones Unidas les ha dicho, señores, ahí no deberían hacerlo. Sí, pero nosotros evidentemente denunciamos esto. Nosotros consideramos que todo lo que es provocación, todo lo que es nuevos asentamientos, todo lo que es colonizar nuevos territorios, perjudica al proceso de paz en su conjunto. Por eso pedimos e insistimos en que haya más sensatez, en que haya más tranquilidad, en que haya más diálogo y que haya menos provocación de todas las partes para garantizar las condiciones que puedan crear el ambiente favorable a un diálogo sincero. La cosa no es tan fácil, pero evidentemente nosotros denunciamos todo lo que es agresión por todas las partes y todo lo que perjudica el proceso de paz. El proceso de paz ha conocido vicisitudes, ha conocido altibajos, pero nosotros en Marruecos seguimos considerando como un país que ha actuado con mucha firmeza, que ha aportado muchísimo al diálogo entre Israel y los países árabes, seguimos considerando que las conversaciones, que el diálogo es la única vía para acabar con este conflicto. Ahora, ¿cuál es la posición del rey? ¿Conversa, digamos, con cierta periodicidad con el premier israelí, con Bibi Netanyahu, para tratar de decirle, mire, de repente lo que usted está haciendo, lo que hace es exacerbar los ánimos y no es conducente a que ustedes tengan una paz dentro de Israel? No, pero esto no se trata de dialogar con una persona determinada, no es que el concentrar el problema exclusivamente en Netanyahu, yo creo que sería equivocado. El problema tiene muchísimos otros aspectos y muchísimas otras variantes. Esta es una de ellas. Puede que Netanyahu sea un poquito exagerado, digamos, pero el conflicto existe desde hace muchísimos años. Se agrava un poquito con el asentamiento, aleja las posiciones.
aleja la posibilidad de encontrar la vía, como digo, para un diálogo consciente. Ha habido diálogo entre palestinos y israelíes, diálogo con muchas dificultades. Han habido momentos en que daba la impresión de que se iba a dar el paso definitivo para encontrar la solución al problema. Evidentemente, han habido también obstáculos, han habido intervenciones que han perjudicado esto, y eso es lo que Marruecos trata de hacer, no mediante un diálogo directo entre el rey y Netanyahu, que puede haber, lo que es que la concepción, la visión de Marruecos sobre este tema es que haya diálogo, que se sientan, que hablen y que encuentran vías de solución, respetando unas cosas básicas. El pueblo palestino tiene derecho a un Estado, el Estado de Israel tiene derecho a la paz y a la tranquilidad, y a partir de ahí pues encontrar la solución para acabar con el conflicto. Aquí en El Salvador la comunidad palestina es sumamente prominente e importante. Yo de hecho tengo varios amigos que son palestinos, grandes empresarios. Pero eso como que cuando lo trasladamos al Medio Oriente es como la otra cara de la moneda. Es decir, si bien es cierto, aquí en El Salvador son importantes y son prominentes, da la impresión que en el Medio Oriente los palestinos son la cenicienta de los árabes. Es decir, a veces da la impresión que los árabes hablan mucho de decir, sí, estamos con los palestinos, pero a la hora de poner manos a la obra, les dan muy poco apoyo. Bueno, eso depende del tipo de apoyo que se pueda dar. Yo le he dado a usted un ejemplo de Marruecos, que es el país que yo represento y en nombre del cual puedo hablar. Nosotros, tanto a nivel de Su Majestad el Rey, como a nivel de los partidos políticos, como a nivel de la sociedad civil, que esto es fundamental, hay unanimidad en cuanto a la defensa y al apoyo de la causa palestina. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Inclusive en los momentos más difíciles, más complejos, hemos defendido los derechos del pueblo palestino en las Naciones Unidas, en la Liga Árabe, inclusive con otros países amigos nuestros. Evidentemente hemos defendido porque estamos convencidos de que evidentemente hay derechos del pueblo palestino, derechos que hay que defender y derechos que hay que proteger, y a partir de ahí pues en la medida de lo posible pues lo hemos hecho. Como le he dicho, Marruecos ha albergado las reuniones más importantes y las cumbres más importantes en los momentos más difíciles del conflicto entre Palestina y entre los palestinos e Israel. Hemos intentado seguimos utilizando nuestra influencia con todos nuestros amigos para efectivamente, pues como le digo, crear el ambiente suficiente como para dialogar, como para conversar, como para ir superando los problemas. Es un tema muy complejo, es un tema que lleva muchísimos años y que evidentemente, más allá de lo que puede aportar un país, necesita que con fuerza las Naciones Unidas y los países occidentales pues tomen medidas concretas para solucionarlo. Ahora, señor embajador, ¿cuál es la posición del rey en torno a la existencia de Israel? ¿Cree que tienen el derecho de existir como Estado? Sí, nosotros pensamos que los propios palestinos están convencidos de que evidentemente el Estado de Israel es una realidad y a partir de ahí pues están los territorios ocupados en el 67, los territorios ocupados en el 48, son muchos elementos, pero hay que decir que hubo conversaciones entre la Organización de Liberación de Palestina, la Fatah, y Israel, conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas y evidentemente negociaciones y conversaciones oficiales. Por lo tanto, los propios palestinos, pues evidentemente si dialogan con Israel es porque lo reconocen y los palestinos son más legítimamente, digamos, autorizados a reconocer o a no reconocer el Estado de Israel más que cualquier otro país, incluido Marruecos. Hablemos ahora de Irán.
La retórica, por lo menos aquí en el continente americano, es que este país desafortunadamente es un factor desestabilizador dentro del Medio Oriente. ¿Pero es esto realmente así o es simplemente retórica de los Estados Unidos? Bueno, este puede ser un factor de... No es que sea un factor determinante en Oriente Medio, hay muchísimos otros factores. Irán evidentemente es un país importante, es un país con el cual evidentemente se cuenta, inclusive por parte de los Estados Unidos, para el hallazgo de las soluciones a todos los problemas que están sucediendo en el mundo árabe o en el Oriente Medio. Por lo tanto, Irán es un país importante. Yo no podría decir ni sabría decir si es un factor de desestabilización así con esta rotundidad. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Irán, tenemos unas relaciones de respeto mutuo, tenemos unas relaciones de cooperación, pero evidentemente es muy difícil pues, decirlo con la contundencia necesaria como que Irán puede ser. Como le digo, los factores son muchos, son variados, hay muchísimos elementos, hay cosas culturales, históricas, religiosas, todo esto es lo que causa, digamos, la falta de estabilidad en Oriente Medio. No se trata de un país determinado, no se trata de un conflicto, digamos, determinado entre dos países. Es un conjunto y hay que tratar e intentar encontrar las soluciones viables al conjunto. El problema palestino, el problema de Irán, todos estos factores son factores de estabilidad. El que, si fuese uno solo, y con esta simplicidad se podría afrontar y se podría solucionar. El problema es que son varios elementos o varios factores. Ahora, la idea que se maneja, y quisiera tener su opinión sobre este tema, la idea que se maneja aquí en América es que Irán es un exportador de ideología extremista y apoya a grupos que han sido cuestionados a nivel mundial como Hezbollah. Bueno, puede que concretamente en el caso de Hezbollah, que es el ejemplo que se da, lo que pasa es que, como le digo, evidentemente los problemas van más allá de simplemente Irán o simplemente la influencia de Irán en la región. La influencia de Irán en la región existe, son los chiitas que tienen digamos, divergencias con los sunitas y a partir de ahí nace un conflicto que se extiende a otros factores económicos, sociales, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, como le digo, insisto sobre esto porque esta es la realidad. El conjunto de la región necesita soluciones, necesita conversación, necesita diálogo, esto es fundamental, que se dialogue, que se hable de los problemas concretos que hay. Yo no creo que haya un pensamiento dirigido hacia la desestabilización de la región o hacia el apoyo de movimientos extremistas, etcétera, etcétera. Estos son digamos, actitudes que pueden dar la impresión de que son factores fundamentales, pero más allá de una intervención puntual de un país determinado, pues el asunto pues es muchísimo más amplio y, como le digo, necesita muchísima conversación, con sensatez, asumiendo responsabilidades y un diálogo abierto, sincero, franco, con el objetivo de encontrar las soluciones viables. Todo se soluciona, pero el diálogo es fundamental. Para eso hay que reconocer que hay problemas, que hay dificultades, que hay conflictos y a partir de ahí afrontarlos y encontrar las soluciones viables. Y Marruecos, pues, desde su posición, pues, apoya siempre todas las tendencias o todo lo que es aproximar y acercar los puntos de vista de todos los países, que todos en realidad son nuestros amigos y con los cuales mantenemos excelentes relaciones. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Señor embajador, cuando regresemos hablamos acerca de los negocios que tiene el Reino de Marruecos aquí en Centroamérica y qué los tiene aquí. Tengo entendido que usted está en Guatemala, ¿no? Y también vamos a hablar de Etzaki Badú. Sí. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor embajador, entonces, ¿qué hace Marruecos en Centroamérica?
Tenemos muchísimas afinidades, aunque no se sepa, afinidades culturales, históricas, lingüísticas. Somos 7 millones de hispanohablantes en Marruecos. Y por lo tanto pensamos, hay una estrategia en Marruecos liderada por Su Majestad el Rey, que es el dar una prioridad a la cooperación sur-sur. Para nosotros esto es fundamental. Hemos empezado un proceso con los países africanos que está dando excelentes resultados en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Y queremos extenderlo a América Central y América Latina. Tenemos presencia fuerte tanto en América Latina como en América Central. Soy embajador residente en Guatemala, concurrente a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Tenemos una embajadora residente en Panamá, un embajador en la República Dominicana, porque pensamos que las preocupaciones del mundo árabe, y concretamente de Marruecos y los países de América Central y de América Latina, son parecidos. Yo diría inclusive que son muy similares. Y por lo tanto tenemos que colaborar y cooperar y coordinar para mejorar las relaciones, como digo, en el marco de la cooperación sur-sur. Y lo hemos empezado con África y lo queremos extender a América Central. Por eso yo estoy aquí con la intención de mejorar las relaciones económicas y comerciales. Hay ámbitos que podemos cooperar, hay un marco jurídico ya establecido entre varios países de América Central, como El Salvador en este caso. Ayer tuve el honor de presentar mis cartas credenciales al presidente Salvador Sánchez Serén, y a partir de ahí pues queremos hacer efectivo todo lo que es teórico. Queremos trabajar en materia de agricultura, en materia de gestión de agua, en materia de pesca, en materia de turismo. Todos estos sectores Marruecos ha avanzado muchísimo, tiene una buena experiencia y quiere compartirla con nuestros amigos centroamericanos. Por eso nos encontramos ahí, además de las afinidades, como dije, lingüísticas y culturales que hay entre los dos países. Ok, bueno, ya casi terminamos el programa de señor embajador, pero quiero que pongamos en pantalla de lo que hemos estado hablando casi todo el show, que es de Etzaki Badu. Para los que están jóvenes, que son buena parte de la gente que nos mira, quiero que pongamos en pantalla esto. Ahí está. Un arquerazo tremendo. Etzaki Badu, México, 1986. Fue muy admirado aquí, señor embajador, Etzaki Badu. Sí, hemos tenido una muy buena selección, seguimos teniendo una buena selección. Hemos participado en varios mundiales. Etzaki Badu evidentemente es un símbolo, es un ejemplo de estas selecciones de Marruecos que han tenido actuaciones excelentes en los mundiales. Después ha sido entrenador de la selección de Marruecos, ha sido entrenador en España, en Europa. Y bueno, y sigue entrenando y sigue teniendo pues su aportación y enriqueciendo el fútbol del Reino de Marruecos, que es el deporte más importante y más popular, aunque tenemos también una fuerte presencia en atletismo, en tenis, pero el fútbol sigue siendo en Marruecos un deporte muy apreciado, y esos jugadores que simbolizan un poquito esa transformación o ese salto cualitativo en el fútbol español, pues siguen y merecen todo el respeto, y lo merecerán para siempre, evidentemente. Excelente. Bueno, cuando los árbitros todavía vestían de negro. Bueno, no sé si Etzaki Badu habla español, pero me lo saluda. Sí, lo saludaremos, y habla español porque estuvo, como dije, de entrenador en el Real Club Deportivo de Mallorca durante varios años. Bueno, le dice que le mandamos el reconocimiento de aquí de El Salvador a Etzaki Badu. Será transmitido. Muchísimas gracias. Señor embajador, ha sido un placer conversar con usted esta mañana aquí en República. Ha sido mío. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, buenos días, un saludo muy cordial y respetuoso para el señor embajador. Aquí estamos listos ya en Teleprensa con lo mejor, lo más importante a escala nacional e internacional.